Paz de Cristo, hermanos, y lo bendiga a todos los hermanos que nos están escuchando. Dios los bendiga, bendiciones y riquezas de lo alto para ustedes, su hogar y sus familias. Bueno, vamos a entrar a la palabra de Dios. Estamos hablando del discernimiento espiritual, cómo aplicarla eficazmente, cómo desarrollarla, especialmente en nuestro caminar en el Señor y en estos tiempos en que estamos viviendo. Hay que ejercitar bien nuestros, como dice la palabra de Dios, nuestros sentidos para no ser engañados. Entonces, la pregunta fue al principio del estudio: es si alguien que quiera engañarte, te quiera, una persona, un negocio, un abogado o un policía que quiera hacer un engaño y ponerte una trampa, podría descubrirlo. Podrías detectar que hay algo sospechoso y que no está haciendo lo correcto. Bueno, la palabra de Dios nos enseña espiritualmente y nos advierte a aquellos que son falsos cristos, falsos maestros, que quieren llevar al pueblo al engaño y cometer pecado. Antes de entrar, quisiera yo pues hacer una oración a todos mis hermanos que nos escuchan. Te damos gracias, Señor Jesús, por esta palabra. Señor, hazla, Señor, que pueda germinar y traer fruto. Te ruego a todos los hermanos que están, Señor, predicando, enseñando a través de estos medios. Ayúdalo a ellos también, Señor, a hacer, Señor, lo mejor para ti, para la obra y para la nutrición y edificación de tu cuerpo en estos tiempos, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Hazla reconocer en el nombre de Jesús. Amén. Entremos entonces a la palabra del Señor. Estamos en Malaquías 3:18. En Malaquías 3:18 dice: entonces volveréis y discerniréis la diferencia. La diferencia. Mira la expresión, la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve, no le sirve. Entonces, tenemos que regresar a poder diferenciar y ver quién es el que viene de Dios, quién es el que tiene palabra de Dios, o quién simplemente tiene palabra de hombre o opinión de hombre. Miremos otra escritura que está en Ezequiel 44:33, que dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñará a discernir entre lo limpio y no lo limpio. Entonces, diferenciar entre lo santo y lo profano. ¿Qué pasa? No han podido ejercitar de poder diferenciar entre lo santo y lo profano. Por eso en Ezequiel el profeta y Malaquías nos como exhorta a poder para aprender de hacer diferencia entre lo malo y lo bueno, y llamar lo bueno bueno y lo malo malo, hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Entonces, esos son o exhortación de Dios para el pueblo, nosotros y la iglesia hoy en día, especialmente que Satanás ha podido perfeccionar el arte de mentir, o el arte de manipular y el arte de engañar. Recuérdese que él es padre de mentira. Entonces, si es padre de mentira, entonces él ha podido perfeccionar esa habilidad de engañar. Y entonces no queremos caer en eso, sino queremos todo ponerlo a la luz de la palabra de Dios, ponerlo a la luz de la palabra de Dios y mirar si es santo o si es profano, si viene del cielo o si viene del infierno. Bueno, entonces entremos. Entonces, había una pregunta que yo había hecho al principio, era si alguien viene a tratar de engañarte, quizás un negocio, te la presenta muy bueno, pero con la intención de poder engañarte y ponerte en una posición de compromiso, un abogado, un policía, o alguien, un compañero o un maestro del colegio, quisiera presentarte algo
¿Podría usted diferenciar si te está engañando, si la intención es de engañarte, hacerte la trampa, o poder diferenciar entre, como dice la palabra, entre lo justo y entre el que sirve y el que no sirve? Bueno, estamos hablando de discernimiento. La palabra que estamos hablando es discernimiento. Ya estamos en esta lección número 3 y entonces queremos entrar en materia. Existe la posibilidad, usted sabía, quizás no sabía, pero ahora le estoy diciendo que existe la posibilidad que haya comprado usted productos falsificados sin darse cuenta. Hay una posibilidad, quizás usted se dio cuenta que es comprar música o películas de pirateados, como se dice, pero existe la posibilidad que usted compró algo costoso y compraste el valor costoso sin saber que ha sido falsificado o era una imitación. Especialmente a las damas que les gusta comprar accesorios, joyas, ¿cómo se llama? Zapatos, bolsas. Quizás le dijeron que esto era que Louis Vuitton y no era. Y pagó y no era, era una imitación. Bueno, en eso queremos entrar hoy. Y usted quizás ha comprado algo que no se dio cuenta y era falsificado. Bueno, a la lección rapidito, pues entramos en lo que estamos estudiando en el caso, en particular el 1 de Reyes capítulo 13, donde el profeta fue a dar una misión, a una exhortación, a una reprensión a un rey llamado Jeroboam. Había unas instrucciones específicas que Dios le había dado a este profeta. Si ustedes recuerdan bien, esas instrucciones: no comer ni beber en ese pueblo o en ese lugar, sino que devolverse inmediatamente, en dar el mensaje, tenía lo que tenía que hacer y regresar por el otro camino por donde fue. Esas no son instrucciones específicas. Pasó la primera prueba, el rey Jeroboam, hubo incidentes, pero el rey Jeroboam quería darle unos presentes a él y él pues dijo que no. Pasó la primera prueba. Dijo, ¿por qué? Porque no había de aceptar ninguno de sus premios, ofrendas. Entonces, al regresar por su camino, se le apareció otro profeta, un profeta viejo, dice la Biblia. Y note que este profeta, si usted lee la historia, espero que si lo han leído, que note este profeta no vino bien esplendoroso, no vino muy obvio, ¿okay? Y es donde yo quiero entrar, porque el engaño no es tan obvio. El engaño se le presenta a usted como amigo. Se presenta a usted como amigo, no como enemigo. Y el profeta viejo dijo, vea, quédese conmigo en mi casa y coma pan y bebe agua. Y él le dijo, y el profeta que había enviado la misión dijo que no, yo tengo que regresar. Esas son las instrucciones específicas de Dios. Pero entonces el profeta viejo le dice, pero yo también soy colega suya, yo también soy profeta. Y el ángel me habló, me dijo, dígale que se quede contigo. Y ahí cayó este profeta, siervo de Dios. Entonces, este profeta viejo no vino con identificación como rey o como alguien de la corte del rey, sino se identificó como un colega de él, como un persona común. Soy profeta como tú, le dijo. También dijo que había una experiencia sobrenatural, había hablado con un ángel y con una palabra sobrenatural, que había una palabra de Jehová. Entonces, su aspecto quizás no era apariencia de idolatría, no tenía los ídolos colgados por acá, no tenía un aspecto idólatra, hablaba como profeta, y lo llevó a casa. Y el premio, o sea, la oferta no era premio, o sea, como quizás el rey Jeroboam le estaba dando presentes, era obvio, pero esta oferta del profeta viejo era pan y agua, sencillo, simple, pero cayó en la trampa y Dios le dio su sentencia o su reprensión porque no había escuchado la palabra. Es más, como dice el profeta Samuel, y a veces
olvidamos la segunda parte. El profeta de Samuel dice que es mejor obedecer que los muchos sacrificios. Pero mira la segunda parte, y prestar atención. Y prestar atención. Sí, es mejor obedecer que los muchos sacrificios, y el prestar atención también es una parte muy importante, el prestar atención, no solamente obedecer, sino prestar atención. Esos son los detalles pequeños, el prestar atención. Hablamos sobre el orbitador climático de Marte, que una pequeña detalle, eso fue un pequeño detalle que este profeta, varón de Dios, no se preparó, memorizó las palabras de las instrucciones, pero no las puso en el corazón, porque viendo los puso en el corazón, hubiera identificado que ese profeta varón, profeta viejo, había venido con una agenda diferente y no las instrucciones específicas de Dios. Son los pequeños detalles que tenemos que mirar, tenemos que ejercitar, y son los pequeños, no las cosas obvias, sino que prestar atención a esos detallitos que nos puedan llegar el engaño. Así como estos científicos hicieron un pequeño error, un pequeño detalle que costó millones de dólares, como el orbitador climático de Marte, como el telescopio de Hubble. También unos pequeños detalles muy pequeños, muy lógicos, elementales. Dice la historia o cuenta lo que sucedió en los 80 y 90, costó los taxpayers, a nosotros los ciudadanos, millones y millones y millones de dólares. O sea que perdimos plata en eso por pequeñitos detalles que se hubieran detectado una persona que hubiera prestado atención. Ok, hablamos de la naturaleza humana. En la naturaleza humana está primeramente hablando del hombre natural o el hombre carnal. Siempre está, su corazón siempre está inclinado al mal, como dice Génesis 6:5, 8:21 y también Eclesiastés 9:3. Y hablamos sobre Jeremías 17:9, cómo es el corazón engañoso y perverso. ¿Okay? Entonces hay que aprender a que es lo primero, el hombre natural, el hombre carnal, el hombre que no es de Dios, que no está que no ha sido entregado al Señor o a la voluntad de Dios, es un hombre carnal, no espiritual, es el hombre natural, por lo cual el hombre natural siempre está inclinado al mal. Puede que empiece bien, puede que tenga buenas intenciones, pero el problema es que es el corazón que se corrompe y puede entonces al final ser engañoso y engañar a otros. Por eso siempre el problema ha sido el corazón. Por eso el Señor viene a hacer una renovación, a hacer una regeneración, a hacer un nuevo hombre. Por eso hay que hacer un renacimiento, o sea, a nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque es el corazón donde el Señor Jesús quiere cambiar eso, quiere corregir ese problema. El problema no es los ambientes, no, el problema no es el ambiente social, el problema no es los gobernantes, el problema es el pecado que está en nosotros, y es de ahí donde el Señor pues vino a este mundo con el propósito de hacer una renovación, una reprogramación de la mente, una renovación de mente, una renovación de espíritu, un nuevo nacimiento, un nuevo hombre. Entonces es en el corazón, nuevo corazón, donde el Señor ha estado tratando de lidiar. Proverbios 16:12, creo que lo tengo aquí, sí, dice el Proverbios 16:12, dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Obviamente todo el mundo cree que es bueno y que es un caritativo, pero eso es su opinión. Y ese es el problema, porque muchos creían, o sea, engañaban, muchos creían y alababan a Hitler. Hitler en su propia opinión era bueno. Pablo Escobar en su propia opinión era bueno.
Joseph Stalin, en su propia opinión, era bueno. Muchos personas en la historia que en su propia opinión eran buenos, pero realmente eran villanos, y hay que medirlos, que hay que medirlos a Dios, o sea, a lo que es bueno para Dios. Lo que es bueno para usted es su opinión, pero ¿qué es bueno para Dios? ¿Será esto es bueno para Dios? Entonces hay que medirlo, lo que Dios dice. Si Dios dice es bueno, entonces es bueno. Y si Dios dice es malo, entonces es malo. Entonces el hombre puede pintarlo, ponerlo bien. El hombre puede hacer muchas obras de caridad, muy generoso, pero el corazón siempre necesita a Cristo para hacer una renovación. No importa, porque midiéndolo ante Dios, ¿Dios qué dice? No qué dice la popularidad o lo que diga la gente, sus amigos, qué es lo que Dios dice de usted. Hombre, ¿qué es lo que pide Dios? Bueno, que hacer justicia, misericordia, y que te humilles ante Dios. ¿Ok? Bueno, hay una historia en Hechos, capítulo 8, hay una historia de Hechos donde exactamente es esto. En el capítulo 8 habla de historia que fueron a Samaria, y había los apóstoles que estaban haciendo milagros, esta gente recibiendo el Espíritu Santo, y había un Simón que era un mago, se había convertido, se había aliado con los apóstoles, pero cuando vio que los apóstoles estaban imponiendo las manos sobre las personas, y el Espíritu Santo venía, se asombró, se quedó atónito, y le dijo: ¿cuánto me va a costar? ¿Cuánto le puedo venir? Yo tengo plata, le voy a dar para que me dé ese poder. Y es cuando Pedro le dice: ¿Usted cree que eso se compra con plata? Entonces, eso está en Hechos capítulo 8, y en el verso 8 dice: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y mira lo que dice: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Siempre es el corazón, siempre es el corazón, no es recto delante de Dios. Entonces, es el corazón donde siempre que hay que rectificar, corregir, y que hay que hacerlo como David, conforme al corazón de Dios. Bueno, hablamos de la definición, lo que es la definición de discernimiento, y resumiendo rapidito, la palabra es anácrino, que significa distinguir, separar y examinar. Para examinar, y básicamente es la habilidad de decidir entre la verdad y el error, lo bueno y lo malo. Y no solamente eso, sino la habilidad de ver la verdad, y también la habilidad de ver el engaño. Eso es discernimiento, la habilidad de ver la verdad y el engaño. Mira lo que dice, hablábamos de 1 Tesalonicenses 5, 21 y 22. Dice: examinarlo todo, retener lo bueno. Y la próxima dice: absteneos de todo mal. Examinarlo todo, retener lo bueno. Esa es una recomendación, una exhortación alto de importancia, de examinarlo todo, especialmente hoy en día. Examinarlo todo. En 1 Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, examinad los espíritus si son de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay que hacer eso? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo engañando. Entonces, por eso es la importancia del apóstol Juan, ambos Nuevos y Antiguo Testamentos, nos exhorta a discernir, a aprender, a mejorar nuestra habilidad de ver lo verdadero y ver el engaño. Bueno, estamos en el verdadero. Cristo dijo: yo soy la vida, la verdad y la vida eterna. Entonces estamos en él, y el apóstol mismo Juan dice: estamos en el verdadero, en Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces estamos en el verdadero.
Entonces, antes de confiar, tenemos que probar. Antes de confiar, probar. Trust but verify, como dice en inglés. Y el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 13, porque estos son falsos apóstoles, y está bien fuerte estas palabras, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pilas, por eso hay que mirar bien exactamente examinar bien exactamente lo que oímos y leemos. En esta época de muchas celebridades, especialmente hoy en día, se ven muchas celebridades cristianos, superapóstoles, reclaman una autoridad especial, dicen que han tenido una revelación y tienen una unción, son las palabras de ellos, la unción siempre hablan de eso, o el manto profético. Entonces, y esos tratan de hacer eso como para validar sus enseñanzas. Usted nunca ha visto al Señor hablar así. Usted no ha visto al apóstol hablar así. Siempre hablaban directo lo que era la palabra de Dios. Solo una enseñanza saludable puede resultar una vida saludable. Solo una enseñanza saludable puede resultar una vida saludable, y solo la enseñanza, la sana doctrina, resulta un alma espiritualmente vigoroso y una fe sólida. Y es lo que estamos tratando de hacer. Por eso escuchen a su pastor, que tiene muchas horas y mucho estudio, el pastor Elías. Estoy hablando de los hermanos de Vida Nueva, y los otros hermanos. Escuchen, yo sé a muchos hermanos que sí han trabajado fuertemente, estudiado, se han sumergido en la palabra de Dios y voluntad, la guianza del Espíritu Santo. Esos pastores que están predicando la verdad conforme a la palabra de Dios. Y oro por ustedes, yo oro también por ustedes, al pastor Leo García, al pastor Parra, a todos los hermanos que prediquen y usan estos medios de utilizar la palabra de Dios correctamente y conforme a la voluntad de Dios. Pero eso es muy urgente, hermanos, es muy urgente de afinar nuestro amor a la verdad y de poner a afinar la habilidad de discernir y usar esta herramienta. Hablamos de la sabiduría, que es una amiga estrecha, inseparable, como lo dice en 1 Corintios 2:12 y también en Efesios 1:15. En adelante habla de lo que es la relación entre la sabiduría y el discernimiento, que van juntos. Entonces, pidiendo discernimiento tiene que ver con pedir a Dios sabiduría, y la sabiduría que viene de lo alto. Ok, sigamos. Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Mira lo que dice Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. La palabra sutileza, engaño, huecas sutilezas, que tienen que ver con imperceptibles, no se pueden ver, es casi invisible, es casi vacío, no se puede percibir fácilmente. Tienen que tener un buen ojo de poder percibirlas, porque son casi imperceptibles. Entonces eso es lo que significa huecas sutilezas en la expresión griega. Esos son los pequeños detalles, como le estaba hablando sobre este profeta que fue engañado. Son los pequeños detalles que hay que vigilar, la cual este profeta bajó la guardia y cayó en la trampa y en el engaño. Entonces, 2 Corintios 11:3. 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, mira esta expresión, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, fidelidad a Cristo. Mira que el temor del apóstol Pablo a la iglesia en Corintio y a la iglesia en general no es la devoción o la consagración de la persona, no es la fidelidad del creyente, es los sentidos del creyente que hay que vigilar,
Nuestros sentidos hay que vigilarlos. Mira lo que dice Hebreos 5:14. Hebreos 5:14. Miremos. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, miren esta expresión: los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso está en Hebreos 5:14. Entonces el cristiano maduro, hablamos de que ha sido entrenado y está entrenando, practicando, ejercitando constantemente el distinguir entre lo justo y lo impío. En este mismo capítulo, en el verso 11, el apóstol dice, el escritor dice que son tardos para oír, que su sentido son tardos para oír, resultando, por eso están tomando y viviendo de la leche. O sea, en lugar del alimento sólido, hace una ilustración, en lugar de comer alimento sólido, siguen tomando leche. O sea, están infantiles, todavía no han crecido, porque son tardos para oír. Todavía no tienen la habilidad, son inexpertos en la palabra de justicia. Eso está ahí mismo en el capítulo 5, del verso 11 en adelante, en Hebreos. Entonces hay un riesgo para todo el cuerpo de Cristo, para la iglesia, para los hermanos, la congregación. Hay un riesgo de quedarse niños o infantiles espiritualmente, arrastrados de un lado por otro por las olas, soplados de aquí por allá por cada viento de doctrina, como dice Efesios 4:14, por las estratagemas de los hombres y artimañas engañosos, y están hacia adelante y hacia atrás, y por eso están confundidos y mareados, porque son personas cristianas que son inestables, tienen una sensibilidad, fidelidad a Cristo, sí, aman a Dios, pero están por allá y por acá, por allá y por acá, están confundidos, están mareados, no saben por dónde ir y no han podido progresar espiritualmente en su vida. ¿Por qué? Porque no ha aprendido a comer comida sólida espiritualmente, y para poder comer comida sólida, eso les ayuda a ejercitar ejercitar los sentidos. Ejercitar los sentidos. No han examinado cuidadosamente sus creencias y consecuentemente aceptan cada opinión, cada ideología, crean a todo el mundo, crean las noticias, crean a los líderes mundiales, crean los Facebook, crean los pensamientos humanos, crean las ideologías humanas, y siguen sin sentido, y sin poder ponerlos bajo la lupa de la palabra de Dios, y sigue cualquier mandamiento. Por eso hay tantas enseñanzas, por eso hay tantas doctrinas. Estaba mirando una doctrina que dicen ser cristiana y habla de la iglesia, perdón, pero también dice en su artículo de fe prácticamente que aceptan enseñanzas de otras filosofías humanas. Pero yo no entiendo. Entonces, uno que pues está, que ha podido entender la palabra de Dios, uno se pregunta, pero entonces si dice una cosa, pero también dice otra cosa, entonces están confundidos. Y es una iglesia bastante, o bueno, decir una organización religiosa bastante amplia, grande, con muchos seguidores. Entonces me preocupa, porque pues de ahí salen muchas filosofías y pensamientos humanos y engañosos, y gente pues sincero caen en esa trampa. Son gente sincera que quieren buscar de Dios, pero caen en la trampa del engaño de la palabra o la manipulación de la palabra de Dios. Se dice ser iglesia universal, pero tiene enseñanzas, filosofías, y hacen lo que sincretismo, creo que la palabra correcta es sincretismo, que adoptan enseñanzas de todos lados y quieren poner una sopa
grande de cosas de filosofías y meterle la palabra de Dios, pero meterle un poquito de esto, un poquito del otro, y entonces, pero eso es un alimento que va a hacer daño al cuerpo espiritual. Ok, entonces Hebreos 5:14 habla de ejercitar, que no tienen los sentidos ejercitados. ¿Qué es tenerlos ejercitados? ¿Qué es eso? Los ejercicios es una actividad, es algo activo, es algo alerta. Entonces, sentidos alertas, sentidos agudos, mentes despiertas, entrenados en detectar la falsificación, expertos en lo auténtico, y es donde queremos nosotros alcanzar, de ser expertos en lo auténtico, lo genuino, la palabra correcta, y también poder detectar inmediatamente que esto es una falsificación. Entonces, en Filipenses 5:1, aquí están los sentidos ejercitados. Entonces, los sentidos ejercitados. Subrayen la palabra, los sentidos ejercitados. Ok, entonces en Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración. O sea que Pablo está orando a la iglesia en Filipo y a la iglesia en general. Esto pido en oración, y esta es mi oración también, y a los hermanos de Vida Nueva y a la iglesia en general, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento, para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. O sea, ser fiel, o sea, ser consagrado a Dios desafortunadamente no es suficiente en este caminar. Hay que tener conocimiento. Hay que, el amor dice, para que vuestro amor abunde más y más. ¿En qué? ¿Dónde tiene que abundar más y más nuestro amor? En ciencia y en todo conocimiento. Esa palabra viene también de la misma raíz de discernimiento. Ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Eso es la habilidad de discernir. Y entonces el apóstol Pablo está orando a la iglesia que tenga la capacidad, no solamente tenga la capacidad, pero tenga suficiente amor en la palabra, en todo conocimiento de la palabra de Dios, para que puedan reconocer y conocer y aprobar: esto es justo, esto es impío, esto es profano, esto es santo, esto es profano. Entonces, para que podamos ser sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Alright. Entonces van entendiendo por la importancia de afinar esta técnica o esta habilidad de distinguir entre lo santo y lo profano. Entonces van entendiendo por qué es importante. Ahora, si usted todavía no ha caído en cuenta, o sea, bueno, porque yo creo que este predicador o aquel profeta o aquel apóstol o aquel pastor es una buena gente. No es incapaz, no tiene porte de llevar a un camino de error o un camino de engaño. Bueno, le hago una ilustración. Existe la posibilidad, como le dije al principio, que usted compró productos de una persona buena gente, le vendió un producto y sin saberlo usted pagó precio completo, y lo que compró es algo falso, falsificado, y usted sin darse cuenta. Y quizás cuando se dio cuenta ya era muy tarde. Eso en lo material. Imagínense en lo espiritual. Entonces, en Estados Unidos tiene un centro políticas de innovación global de la Cámara de Comercio, y son autoridades, agentes que solo pueden interceptar un pequeño. Ok, entonces el Centro de Políticas, de Innovación Global de la Cámara de Comercio de Estados Unidos han podido solamente interceptar un pequeño porcentaje note esto, de los 461 millones de dólares falsificados. Repito, han podido solamente interceptar un pequeño porcentaje de los 461 millones
de dólares de falsificación. Hay un artículo que yo leí, se llama que es la Coalición Internacional contra la Falsificación, que es la IACC, en sus insignias en español, International Anti-Counterfeiting Coalition. Es una organización con sede en Washington, D.C., dedicada exclusivamente a combatir falsificación de productos y la piratería. Las organizaciones como la Aduana Nacional, el Border Patrol, la imposición fronteriza de Estados Unidos, los agentes de orden público, law enforcement, la policía, etc., agentes de seguridad nacional, fiscales, abogados, son especializados o entrenados no solamente reconocer o identificar la falsedad de la moneda o el billete, pero también productos que se distribuyen en el mercado global, como por ejemplo la tecnología electrónica, artículos de lujo como relojes, joyas, también accesorios como ropa y carteras y bolsos. Ahora, le voy a mostrar aquí, si lo puedo encontrar. Sí. Creo que lo tenía. Acá. Quiero mostrar un artículo de USA Today. En internet aquí lo tengo. Está. Un artículo de USA Today donde las cosas que son artículos que los productos más falsificados o artículos más falsificados en los Estados Unidos, ¿okay? Como está diciendo, artículos de electrónicos, tecnológicos, piezas de máquinas, joyas, relojes, bolsos, no solamente la moneda o el billete, pero el número 7 me sorprendió bastante. Quiero ir al número 7. El número 7 es productos farmacéuticos. Productos farmacéuticos. Vean. Y eso es peligroso, que están falsificando productos farmacéuticos. Mientras que muchos de los productos de falso contrabando en los Estados Unidos son artículos de lujo, como estaba diciendo, son inofensivos, como accesorios de moda, accesorios de entrenamiento, productos farmacéuticos falsificados pueden ser extremadamente peligrosos. ¿Por qué? Porque los medicamentos inauténticos que no son tan eficaces como la medicina genuina o no son completamente ineficaces, pueden arriesgar la salud de la persona, de los que las toman, y el riesgo puede llegar a ser fatal. La importancia de discernir. Entonces estos productos falsos, hasta productos farmacéuticos, y lo que dice aquí, tiene un valor de 69 millones de dólares anual en productos falsos, y es un porcentaje pequeño que han podido detectar. A lo mejor necesitan empleados allá. Va entendiendo estas referencias y va entendiendo ¿cómo se dice? La urgencia, la prioridad que se tiene el cristiano de poder ejercitar nuestros sentidos para ver lo que es falso y lo justo, lo que viene de Dios, lo que sirve y el que no sirve a Dios. Vayan entendiendo esto porque es importante. Vean, estos agentes que trabajan esto, entrenan sobre todo, se entrenan en reconocer lo real, lo genuino y lo auténtico. En este artículo que estaba leyendo, se someten horas, días, semanas, entrenando productos auténticos, billetes reales, accesorios electrónicos completas,
llegan hasta ser expertos y altamente adiestrados a identificar lo genuino. Y es entonces, y es cuando ya han podido reconocer bien lo genuino, lo auténtico, es entonces que llegan a someterse a un entrenamiento para identificar lo falso. Para poder identificar lo falso, lo primero que ellos tienen que identificar es lo genuino. Eso le llaman, ellos le tienen una expresión, le llaman touch, tilt, look at it. O look through. Touch, tilt, look at, look through, que significa tocar, inclinar, mirar y mirar a través. O sea, mirar así, mirar, look through, mirar hacia adentro. Los falsificadores siempre están empleando tácticas, maneras y constantemente están evolucionando para escapar la detección. Escapar la detección. Han sido mejorando su producto de poder ser tan imitado, de imitar lo genuino, y han tratado y han alcanzado muchas veces de ser reconocido, detectado como falso, y escapar la detección. Y han encontrado maneras nuevas y canales de distribución para sus productos ilegales. La mejor manera de reconocer un billete falso, un artículo falsificado, una droga, una medicina sintético imitada, es tener un conocimiento íntimo de lo real. Es tener un conocimiento íntimo de lo real. Después de haber estudiado billetes auténticos, los cajeros banqueros no se engañan cuando aparece un billete falso. El experto, el coleccionista de pinturas, que es experto en las pinturas, experto en las artes, sabe si esta arte de pieza es de Picasso o sabe si esta pieza es de Pikachu. El diseñador de ropas, que sabe la ropa de telas, que sabe diseños, sabe si es un saco de Prada o si es un saco de papas. Entonces, él va a saber distinguir porque ha entrenado, ejercitado sus sentidos para poder eficazmente identificar lo que es auténtico, lo que es genuino, lo que es verdad y lo que es imitación y lo que es mentira. Entonces, y es donde queremos nosotros de llegar, de reconocer tan bien lo auténtico que cuando aparezca lo falso podamos reconocerlo inmediatamente. Al conocer y obedecer la palabra de Dios, seremos entrenados, seremos ejercitados en el ejercicio constante para distinguir el bien y el mal, para distinguir lo que es justo y lo que es impío, lo que es santo y profano. Conoceremos el carácter y la voluntad de Dios. Es el corazón del discernimiento espiritual, de ser capaz de distinguir su voz, de distinguir la voz del mundo y la voz de Dios, la voz del mundo y la voz del cielo. Y hablando de sentidos, let me go back to, ya voy a terminar. Y hablando de sentidos, hermanos, miren lo que dice, miremos en 1 Juan, capítulo 1, verso 1, verso 3, capítulo 1 de 1 Juan. Mira esto, hablando de los sentidos, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, sentido, lo que hemos visto con nuestros ojos, otro sentido, lo que hemos contemplado y palparon el tacto, nuestras manos, tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Tenemos 5 sentidos.
Y aquí habla de 3 sentidos. Si puede identificarlos, está la vista, está el tacto y está el audio. Tenemos 5 sentidos, la vista, y en estos 5 sentidos tenemos que nosotros ejercitar y también mantenerlos bajo, como dice en inglés, on check, on point. Porque mira, el olfato habla que nosotros somos olor fragante, grato olor, un olor celestial. Estamos hablando del gusto. Un gusto, gustar y ve que es bueno Jehová, dichosos los que confían en él. En primera Pedro dice, si habéis gustado la divinidad del Señor. En Salmo 119, 103 dice, cuando si son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Salmo 119, 103. Entonces siempre todos nuestros 5 sentidos están sometidos bajo la palabra y bajo Dios. En este caso se habla de 3 sentidos importantes, y el sentido más importante de ellos, que siempre hace referencia a la palabra de Dios, siempre es la más que se destaca, es el oído. Es el oído. Hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos a hablar de eso la próxima semana, si Dios lo permite. Vamos a entrar en esto, lo que es cómo afinar el oído. Y vamos a entrar más profundo. Este es simplemente lo superficial, y desafortunadamente pues siempre estoy repitiendo, porque pues hay que repetirlo, o si no se le olvida. El mensaje del evangelio ha estado repitiéndose por más de 2000 años, y hay que repetirlo porque el hombre se olvida. El ser humano se olvida el mensaje, por eso hay que repetirlo. Y este mensaje del evangelio, las buenas nuevas, se está repitiendo más de 2 años, y todavía la gente se olvida quién es Cristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Amados hermanos, hasta aquí lo vamos a dejar. Espero la próxima semana que se sintonice con nosotros nuevamente. Realmente estoy orando al Señor que ya podemos estar en la enseñanza en la iglesia. La palabra de Dios dice en Salmos 133 que mira cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos. Yo creo que hay muchas opiniones sobre eso, y yo tengo también mis propias opiniones, o mis creencias, mis convicciones sobre eso, pero la palabra de Dios es claro, estar juntos en armonía. En el Salmo 34 dice, glorificar al Señor, ven, glorifica al Señor conmigo, engrandecer juntos su nombre, we got to get together. Tenemos que juntarnos, tenemos que reunirnos, congregarnos nuevamente como cuerpo de Cristo, a una voz, para alabar y glorificar su nombre juntos. Eso es todo por hoy, hermanos. Dios los bendiga. Los amo en el Señor. Bendiciones a todos ustedes. Que las bendiciones del Señor sean sobre usted, y las riquezas del cielo espirituales sobre su vida y sus familias. Que el Señor los bendiga.